Eh, yo soy la gerente directora de proyectos de este equipo. Soy ingeniera civil, mi nombre es Liliana Castro y en esta ocasión estamos reunidos para debatir los temas tratados en el artículo de la gestión de proyectos y sostenibilidad global, para poder tener un amplio conocimiento de la integración de la sostenibilidad en la dirección de proyectos. Entonces, para el equipo tenemos a Alexander Higuera como programador de las actividades para a Viviana Poveda como analista, a Luis Eduardo como gestor de información y a Alejandro Rojas como experto. Entonces, empecemos con qué es la sostenibilidad. Buenas noches, jefe, doctora Liliana. Mm, Mi nombre es Jimmy Higuera, soy programador de actividades y en cuanto a tu pregunta, la voy a desarrollar en cuanto a los aspectos de sostenibilidad, que es uno de los elementos, digamos que muy importantes y iniciales para poder abordar este tema de la sostenibilidad. Y lo voy a abordar en el sentido de que las organizaciones y sobre todo el proyecto que estamos emprendiendo eh, tienen una responsabilidad con los clientes, con los empleados, con los accionistas y con la comunidad en cuanto a que sus operaciones sean sostenibles y responda a todos estos retos. Entonces, básicamente los aspectos que tenemos que considerar en este proyecto para a poder abordar todo el tema de la sostenibilidad son seis. El primero son los derechos humanos y son todos estos elementos relacionados a que la entidad logre comprender cómo se pueden suceder situaciones de discriminación a grupos vulnerables, cómo vamos a abordar todo el tema de derechos tanto civiles como fundamentales del trabajo. Otro aspecto muy importante son las prácticas laborales y cómo vamos a tener en cuenta todo el tema de las condiciones de trabajo, la salud y la seguridad y la formación de todos los que vayan a estar involucrados dentro del proyecto. El medio ambiente es otro aspecto y es en cuanto a cómo vamos a evaluar y a mitigar la contaminación y los impactos del cambio climático, cómo nos afectan en este proyecto. Y finalmente, bueno, no finalmente, eh, prácticas operativas. Son todos estos aspectos que tenemos que tener en cuenta para disminuir la corrupción y para tener como más forma de responder ante la competencia desleal y el respeto de la propiedad. También tenemos que tener un aspecto muy importante que es el tema del consumidor. Y finalmente un tema de participación con la comunidad y cómo nosotros vamos con este proyecto a crear riqueza y que la comunidad también se pueda ver integrada dentro de los resultados del proyecto. Entonces, digamos que desde ese punto de vista yo te puedo aportar a responder esa inquietud. Muchas gracias. No, a ti, excelente intervención. Andrea, ¿nos puedes explicar cuáles son las razones que debemos implementar para integrar la sostenibilidad? Claro que sí. Desde mi punto de vista como analista del proyecto, he encontrado que actualmente el mundo en términos empresariales se está dando cuenta de esa grave afectación que se ha hecho sobre el medio ambiente por el excesivo consumo y también el tema de la sobrepoblación que va en aumento y pues no, digamos que el planeta pues ya no está teniendo la capacidad para cubrir todas esas necesidades.
Eso hace que las partes interesadas de las empresas se estén interesando por prácticas que estén asociadas a la disminución o mitigación de esos impactos negativos, tanto sociales como ambientales, que se están generando debido a esas problemáticas. Entonces, todo esto nos lleva a la necesidad de implementación de un enfoque organizacional en la sostenibilidad, cuyo resultado nos ayude a mejorar la reputación como organización, a posicionar nuestra marca para ser más competitivos en términos de que son, digamos que estamos cumpliendo o surtiendo las expectativas de las partes interesadas. Gestionar de mejor manera los riesgos que tenemos asociados a la producción, mayor acceso a al capital y de alguna manera retener mejores talentos digamos que como resultado de la aplicación de esos nuevos modelos de sostenibilidad. Que cada vez son más las empresas que están adoptando más la sostenibilidad, ¿no? Sí. Entonces, Alejandro, tú como experto, ¿qué nos cuentas acerca de qué tiene que ver la gestión de proyectos con la sostenibilidad? Bueno, sí, bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Alejandro Rojas, experto en proyectos de sostenibilidad. En cuanto a tu pregunta, bueno, me refiero al carácter temporal de los proyectos. Puede parecer contradictorio a la orientación a largo plazo de la sostenibilidad. Sin embargo, los proyectos ayudan a las empresas a alcanzar sus objetivos de inversión a largo plazo. Los proyectos y la gestión de proyectos tienen un entorno que facilita que la información sea más clara, que los procesos y los procesos operativos sean más sofisticados y a la vez sean más robustos y más rígidos en las organizaciones. Todos los proyectos tienen lugar dentro de un contexto estratégico y existen factores ambientales internos y externos. Esto lo rodean e influyen en el éxito del proyecto. Estos factores pueden mejorar o limitar las opciones de gestión de proyectos, ya de acuerdo al manejo interno que se dé y al enfoque que tenga pues, la compañía como tal. La responsabilidad por la sostenibilidad económica significa ir mucho más allá del tema del ROI, del retorno a la inversión. Esto va más enfocado al bien y servicio que se esté prestando y a los estándares que esté manejando la sociedad en este momento. También asegurar un proyecto que sea sostenible y sustentable implica reflexionar sobre la cultura y la estructura de los procesos de la organización. Ok, perfecto. Sí, yo hablando desde mi perspectiva como gerente de proyecto, veo que en muchas partes se menciona que creen que la sostenibilidad en una empresa es solo el papel que se utiliza para fotocopiar, que solo se tiene que apagar las luces, pero esto va más allá porque los proyectos son la forma en la que la empresa va evolucionando y alcanzando los objetivos estratégicos. Los gerentes de proyectos somos fundamentales para que esos objetivos se puedan lograr. Necesitamos hacer cambios en estas estrategias en las empresas para que se adquiera la sostenibilidad mucho mejor. Los objetivos de la sostenibilidad y gestión de proyectos se han tratado como si fuera solo un medio de la organización, pero aquí se evalúan los riesgos que afectan la implementación de los proyectos, tanto económico, social y como ambiental. Las expectativas son muy altas porque esto genera confianza y una ventaja competitiva ante otras empresas. Los cambios deben pensarse en que se requiere que la administración se oriente hacia una sostenibilidad para lograr el equilibrio entre la sociedad, el combatir el cambio climático
y en un desarrollo económico. Esto ya, las responsabilidades sociales ya no es solo un capricho de nosotros como directores de proyectos, sino que es algo que tiene que ver con el crecimiento del impacto negativo del cambio climático en el medio ambiente. Esto ya nos concierne a todos y entonces nuestra responsabilidad como gerentes de proyectos es que tenemos que tener un sistema de la visión y la misión de la empresa clara, examinando los factores internos y externos que puedan afectar a las tres opciones que antes he mencionado. Debemos tener un código de ética y conducta profesional, que seamos líderes colaborativos, inspiradores, que ayuden a equilibrar esos sistemas de sostenibilidad con las propiedades de la gestión de proyectos. Entonces, para seguir con el tema, Andrea, ¿qué nos cuentas de la gestión de carteras y selección de proyectos? Ok, pues resulta que pues las organizaciones en la formulación de su planeación estratégica definen unos objetivos que son su norte o se constituyen pues en su foco para orientar las metas. Y precisamente los proyectos que están alineados con esos objetivos son los que generan más valor para las organizaciones. Entonces, en ese orden de ideas, lograr esa alineación de los proyectos con la planeación estratégica a corto y a largo plazo nos va a ayudar a generar más valor para la organización. Es como lo puntual. Bueno, Luis Eduardo, tú como gestor de información, ¿qué nos puedes hablar de cómo identificar la gestión de las partes interesadas? Bueno, buenas noches, compañeros, doctora Liliana. Bueno, como tal, mi rol va a ser con respecto al tema de gestión de información, como usted lo indicaba, que es importante y de pronto con lo que voy a aportar dentro de mi rol es sobre todo apoyar esos principios de sustentabilidad, pero también aprobando o estando cerca tanto los intereses de nosotros como empresa, pero también hacia nuestro cliente. Entonces es importante que nosotros nos enfoquemos directamente a través de un proceso de intereses sociales, ¿sí? Que sean tanto para las organizaciones, pero también aplicarlos a esos desarrollos sostenibles que van a necesitar nuestros clientes. Entonces es importante tener en cuenta los intereses que ellos tienen directamente a corto, a largo o a mediano plazo, y pues asimismo tratar de entender cuál es la necesidad, qué es lo que quieren, cuál es la necesidad que ellos primero necesitan como organización, pero adicionalmente que sea una necesidad que se pueda suplir como un bien común, no solo para la organización como tal. Entonces es importante también basarnos en lo que quiere el cliente, poder realizar reuniones, poder estar, digamos que, de la mano de la información que ellos necesiten, estar comunicándonos directamente, también estar de la mano con ellos en el sentido de lo político, de lo social, porque también tenemos que enfocarnos directamente y de eso se trata el tema de la información, del desarrollo sostenible como tal. Entonces es importante también que no solo los clientes como tal quieran buscar el bien propio, sino también el bien común para que pues sea un proyecto como tal exitoso. Entonces creo que eso es importante dentro de las partes interesadas, identificar qué es lo que realmente se quiere para lograr ese bien común. Ok, perfecto. Andrea, tú como analista, ¿qué nos recomiendas para la inclusión de los objetivos de la sostenibilidad en la carta del proyecto? Bueno, es una parte bien importante a considerar desde el inicio.
debido a que si lo pensamos en el momento en que estamos definiendo la carta del proyecto, pues digamos que nos vamos a evitar sobrecostos a futuro derivados de no haber identificado desde el inicio esas variables a incluir en términos de sostenibilidad. Entonces, esos nuevos modelos lo que nos orientan es a pensar de manera integral en el proyecto, incluyendo el tema de sostenibilidad desde el inicio, para así agregar valor en el largo plazo. Ok. Bueno, entonces teniendo en cuenta la incorporación de las consideraciones de sostenibilidad en estas prácticas en la gestión de proyectos, Jimmy, como programador de actividades, ¿nos podrías informar acerca de la gestión de recursos humanos? Sí, sí, doctora Liliana. En este aspecto de los recursos humanos, la principal consideración es que la gerencia necesita mirar o tener un panorama más amplio, debe mirar más allá de las barreras artificiales del proyecto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los equipos de los proyectos en general, o lo que se irá presentando, es que se encuentran en un entorno muy matricial, donde los miembros de los equipos no informan directamente al gerente del proyecto. Por lo tanto, el gerente del proyecto se ocupa principalmente de gestiones de recursos humanos, de formaciones y ocasionalmente del desarrollo puntual de los miembros del equipo. En este aspecto, con ese enfoque, es importante que se tenga una mirada un poco más a largo plazo, y para esto hay que considerar tres cosas. La primera es que hay que tener un equilibrio entre la vida personal y la laboral. Hay que hacer ejercicios de capacitación, hay que establecer políticas de administración de personal y mantener reuniones y siempre como garantizarle eso a los empleados. También hay que tener una equidad, calidad y mejorar el entorno laboral, con educación, con ética, con desarrollo de habilidades y con inclusión social. Y por último, hay que impulsar mucho los ingresos, que los miembros del proyecto tengan económicamente, digamos que una razonabilidad en cuanto a sus ingresos y puedan mantener a sus familias y tener derechos y transparencia en cuanto a todo este tema de su salario. Entonces, son aspectos muy importantes que la gerencia debe considerar. Gracias. Yo creo que ahí en la gestión de recursos humanos también iría el hacer capacitaciones sobre inteligencia emocional, ¿no? Porque las Sí. emociones influyen mucho en el ambiente laboral para que los empleados tengan un ambiente armónico, ¿no? Bueno, entonces, Alejandro, tú que eres el experto, dinos cómo hacemos para gestionar las acciones de la sostenibilidad a través de la cadena de valor. Bueno, sí, esto es uno de los puntos importantes en cuanto a proyectos, porque es algo que nos está mostrando qué adquiero, cómo lo adquiero, a quién se lo compro, por cuánto lo compro, y esto se llena de muchas características que al momento y al final del producto va a ser como tal el entregable para nuestro cliente, y va a ser como nuestra hoja de presentación ante ellos y ante la sociedad. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a que nuestra adquisición a nuestros proveedores y mantener una cadena de valor pues que sea limpia y transparente frente a todo nuestros clientes, que es principalmente nuestro objetivo. En cuanto a las prácticas de gestión del proyecto, se alinean ciertas características que pues, sería importante cumplirlas, que son como las condiciones del mercado, el tema de productos, servicios y resultados que estemos dando en su momento, el tema de los proveedores, que es una también de los puntos claves, términos y condiciones típicos para productos y servicios, el tema de los requisitos locales, si de pronto hay alguna norma que impida que sea de pronto una exportación, todo esto hay que meterlo en la cadena de valor. El tema de suministros, el objetivo es ofrecer eventualmente estos datos a los clientes para ayudarnos en las decisiones de compra. Voy a citar
claro como algo que dice en el PMI, que es muy importante, que dice, se advierte a los gerentes de proyectos que la complejidad y el nivel de detalle de los documentos de adquisición deben ser consistentes con el valor y los riesgos asociados con la adquisición planificada. Esto, pues, ¿qué nos quiere decir? Lo que el tema de, pues, resumiendo así, es que seamos como transparentes al momento de elegir un proveedor, que sea en realidad lo que necesitemos, que sea lo que la empresa está buscando. Entonces, también en estos cargos debe haber una persona muy responsable y que lo haga, pues, con todo el tema de calidad. Sí, claro que sí. Ahorita vamos a hablar de un tema muy importante, ¿no? La gestión de riesgos. Nosotros como directores de proyectos debemos adquirir habilidades que nos ayuden a enfrentar todas las situaciones que se presenten. Entonces, Luis Eduardo, ¿cómo nos puedes ayudar en la gestión de riesgos? Claro que sí, doctora. Hay algo esencial, y como usted lo acaba de decir, el tema de la gestión de riesgos. Y es importante, sobre todo con el tema de los proyectos sostenibles o con los clientes que nosotros vayamos a tener, las empresas a las cuales vamos a asesorar, porque es importante evidenciar aquellos eventos de riesgos que no puedan hacer que la organización tenga un reconocimiento satisfactorio con respecto a lo que van a ofrecer en cuanto a su producto o su servicio. Entonces es importante, sobre todo, que cada uno de los objetos, el objeto general de cada uno de los proyectos de las organizaciones a las que vamos a impactar tenga un alcance, que tenga un cronograma, pero específicamente ese alcance y ese cronograma vaya enfocado al tema de la calidad. Entonces es importante también enfocarles a ellos que un proyecto sostenible no solo se basa en un bien común, sino pues que obviamente también va a impactar a la sociedad. Y eso, al impactar a la sociedad, eso también trae reconocimiento y va a evitar sobre todo la publicidad negativa, va a evitar de pronto gastos adicionales que sean pues para cubrir esos problemas que se puedan surgir. Puede haber de pronto un sobrecosto. Entonces, todas esas actividades es importante analizarlas antes, durante y después, porque asimismo es importante también desafiar a encontrar una manera en que las empresas se incorporen, pero que también sean conscientes de que esos problemas sociopolíticos tengan o sea, generen un menor impacto y pues obviamente sea un factor de éxito para que ellas puedan surgir. Claro que sí, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hablando de otro tema, ¿por qué es importante la gestión de la comunicación, Jimmy? Sí, la comunicación es muy importante para el proyecto porque las comunicaciones eh, son ese instrumento, se pueden instrumentalizar para todos estos elementos que deben surgir del proyecto, como presentaciones, registros, lecciones aprendidas, y también para garantizar que las partes interesadas estén informadas de todo lo que está sucediendo en el proyecto. Entonces, la primera consideración para la gerencia es que se gestione activamente todas estas expectativas de las partes interesadas para que haya una retroalimentación con ellos. También que se aborden inquietudes que puedan surgir o que se puedan convertir en problemas durante el proyecto, y todo el tema de aclaraciones durante e incluso después del proyecto es una comunicación que se debe surtir con ellos. Tres grandes puntos a considerar. El primero, entender la comunicación, de cómo nos vamos a comunicar con nuestras partes interesadas. Lo segundo es cómo se recibirá y cómo se procesará la información eh, con nuestro entorno. Y finalmente es cómo vamos a garantizar que la comunidad pueda participar de los aspectos que les impactan a ellos, ya sean económicos, sociales o ambientales. Entonces es entender esa comunicación que vamos a tener con ellos básicamente. Gracias. Sí,
Muy buena tu intervención. Teniendo en cuenta los desafíos que enfrentamos actualmente, Alejandro, ¿cómo podemos hacer sustentable la sustentabilidad? Bueno, sí, doctora. Durante demasiado tiempo la gestión de proyectos ha operado independientemente de su contexto empresarial, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos el proyecto y simplemente por cumplir una norma, o ni siquiera es una norma, por un deber de la sociedad, decimos que somos sostenibles ante el mundo, ¿sí? Creo que esto ya esto solo está enfocado a la ejecución táctica, y debe haber una integración en esto, ¿sí? Estos días ya se acabaron prácticamente, o sea, no hay una norma específica que lo diga, pero pues, en algún momento lo habrá, y creo que ahora pues los gerentes de proyectos deben alinear sus proyectos con las estrategias de la organización, y la estrategia organizacional ha cambiado para abarcar los intereses de la comunidad de partes interesadas en general. Esto integrando los proyectos que desde un principio sean sostenibles y sustentables, ¿sí? Que no vaya cada uno por un lado y en realidad esto se vuelve más engorroso porque en las empresas se vuelve como si como si existieran dos partes administrativas diferentes en un mismo proyecto. Lo que tengo que hacer como líder en una empresa es impulsar la educación y el pensamiento de nuestros gerentes de proyectos enfocados a la sostenibilidad. Si podemos hacer que nuestra gente piense lo suficiente desde ese punto de vista, no solo trabajando con las partes interesadas y escuchando lo que dicen, sino anticipando sus necesidades, que es en realidad lo que queremos, anticipándonos a estos riesgos y oportunidades no técnicos, que podríamos llamarlo así, de allí lograremos la integración de que la sostenibilidad sea sustentable, diría yo. Sí, todo parece excelente. Bueno, como manera de conclusión, yo creo que nosotros como gerentes de proyectos, como tú decías, tenemos que alinear nuestras estrategias con la sostenibilidad para encontrar el equilibrio tanto económico, social y ambiental para crear un camino hacia las ciudades inteligentes. Entonces, me parece que este tema es muy importante y que ha venido cogiendo auge con el pasar de los tiempos. Entonces, muy chévere este debate y no sé si alguno quiere agregar algo. No, pues yo en el momento no. Todo nos quedó muy claro. Sí, por el momento no. Sí, no, señora, Muchas muchas gracias gracias. por la invitación. Señor, muchas No, gracias. les agradezco a ustedes por su tiempo y espero que podamos implementar esto en cada organización y todos de la mano para un mejor futuro. Claro que Bueno, sí. muchas Muchas gracias. gracias. Muy Gracias. bien. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias.